Como vos bien dijiste en la pregunta, lo que está ocurriendo es una corrección imprescindible que había que hacer, ciertamente dolorosa y complicada para distintos sectores de la economía, ¿no? Porque tenías un tipo de cambio muy retrasado que era insostenible, estabas en default, tenías el cepo cambiario, un gran déficit fiscal, el Banco Central sin reservas, las tarifas públicas atrasadas que entonces por el déficit no se podían seguir subsidiando. La verdad que es, digamos, un cambio de variables imprescindible, ya digo, muy problemático para mucha gente. Bueno, en algunos casos, más para el Gran Buenos Aires que para el interior, en el sentido de que todo lo que era la electricidad domiciliaria era casi regalada en Buenos Aires, en el área metropolitana, y eso se ha corregido. Si era esperable o no, yo diría que sí, ¿no? O sea que lamentablemente no había muchas alternativas, ¿no? Y si nos retrotraemos al mes de diciembre, se decía que el primer semestre iba a ser muy complicado, muy difícil por todos los ajustes y las correcciones que se tenían que hacer, y que el segundo semestre iba a ser mejor. Hoy, en estos meses, muchos, ya cuando estamos a un mes y medio de empezar a transitar la segunda parte del año, ya muchos están hablando que no va a ser tan sencillo el segundo semestre. La opinión de Juan Liach. Yo tengo una visión distinta, ¿no? A mí me parece que claramente en el segundo semestre va a empezar a levantar la actividad económica y va a bajar la inflación. El acuerdo con los holdouts, con los fondos buitre, como se los quiera llamar, es importante porque te permite financiar el déficit, seguir con un esquema gradual, digamos, de ajuste fiscal, y por lo tanto necesitar menos financiamiento monetario del Banco Central, con lo cual yo sinceramente pienso que la inflación va a ceder, que en algunos de los meses del segundo semestre ya vamos a tener inflación a la anterior que había antes de asumir el gobierno, o sea, del gobierno anterior. Teníamos 2% mensual más o menos. Yo creo que en algunos meses del segundo semestre es bastante probable que se perfore el 2%, que te ubiques allí en una tasa, no sé cuánto será exactamente, pero menor al 2%, que sería un logro importante para ya ver un año 2017 con una tasa de inflación sustancialmente menor que la actual y una recuperación de la mano de la menor inflación de gradualmente el consumo y sobre todo la inversión, ¿no? Creo que ha habido algunos comportamientos empresarios que por ahí debió haber un poco más de concertación de precios y salarios o algo por el estilo. Suponete ahora, claramente vos ves que los supermercados, por ejemplo, hacen gran cantidad de ofertas. Según qué día de la semana compres, con qué tarjeta compres, te dan 2 por 1, te descuentan el 50%. Te tenés que tener un Excel, ¿viste? Para ver qué día tenés que comprar qué cosa, a dónde, te das cuenta y con qué tarjeta. Eso no es bueno porque el consumidor está golpeado y a su vez confundido porque directamente no puede comparar los precios, no se saben los precios de las cosas. Por eso las polémicas que hubo del kilo de asado, algunos decían 90, otros decían 160, ¿viste? Y a lo mejor los dos tenían razón, porque dependía de cuándo lo compraras, dónde lo compraras, con qué tarjeta, etc. Eso no ha sido bueno. Yo creo que ahí una especie de concertación o conversación de precios y salarios hubiera ayudado a establecer, no exactamente los valores, no estamos hablando de controles, pero sí de marcar un rumbo, marcar un camino, ¿no es cierto? Unas balizas que ordenaran un poco la cosa. Creo que esto se va a ir ordenando a partir del mes de junio, ¿no? Inclusive antes de que empiece el segundo semestre. Yo creo que el mes de junio, mismo mayo, la inflación clarísimamente va a ser menor que en abril y en junio puede ser menor. Tradicionalmente el segundo trimestre es el de más baja inflación siempre, por razones estacionales, ¿no? Este año, en el caso de abril, como ha estado este ajuste de tarifas, sobre todo en el área metropolitana, pero en otros lugares también, en mucha menor medida, abril no va a ser de baja inflación, va a ser de alta inflación en el índice de Buenos Aires, porque también hay que distinguir lo que es el índice de Buenos Aires del índice nacional, ¿no? Me parece muy bien, quizás yo las hubiera hecho antes,
pero tal vez no había recursos. Todas estas medidas de devolución del IVA, de ampliación de las personas que el IVA principalmente sobre alimentos, la canasta de los sectores más necesitados hay que protegerla con esa e inclusive con otras medidas más adelante, y la ampliación de la asignación universal por hijo, bueno, el ajuste del seguro de desempleo, del salario mínimo que vendrá ahora, etcétera, ¿no? Yo creo que todas esas medidas van a ayudar no solamente a paliar un poco la situación social, que es compleja, sino también a que el consumo por lo menos vaya aterrizando para poder empezar a recuperar un poco en el segundo semestre. Y uno de los principales problemas que están teniendo sobre todo las economías regionales, que es lo que vemos acá en Entre Ríos, es la competitividad para salir a vender al mundo. Y esto lo manifestaba en el bloque anterior muy claramente Esteban Rodríguez. Queda a las claras que la paridad del dólar no es solamente el único aspecto necesario para poder salir a competir. Este es un viejo tema de la Argentina, ¿no? Si Argentina trata de resolver todos sus problemas de competitividad en base al precio del dólar, no va a ser posible y va a ser una frustración y va a generar ciclos inflacionarios recurrentes. O sea, Argentina tiene que ir a un comportamiento donde dentro de una paridad que es mucho más realista de la que había hasta el 10 de diciembre o hasta poco después del 10 de diciembre, lo que hay que hacer es aumentar mucho la inversión, la productividad. O sea, ha llegado un momento de elegir ese camino, ¿no? Invertir y aumentar la productividad. Y fíjate que en ese sentido, a mí me parece que a veces los empresarios extranjeros lo ven más claro que los nacionales, ¿no? O sea, de hecho ha habido mucho más anuncios importantes de inversión por parte de empresas extranjeras que de empresas argentinas. La situación de Brasil no ayuda a nada, es muy complicada, muy difícil, muy triste. Creo que, sin embargo, una vez que se arregle la situación política como se está viendo ahora, donde tenés un dólar en Brasil que cuesta 3,55 reales y no 4 o 4,10 como llegó a costar en algún momento, yo creo que eso va a ir, se va a valorizar todavía más el real en la medida que se arregle la situación política de Brasil. Y bueno, y además hay que tener en cuenta que estás en un sistema de flotación cambiaria, no estás en un sistema de tipo de cambio fijo, ¿no? O sea que el tipo de cambio es una herramienta de política económica, pero a mí me parece correcto que el gobierno dé prioridad en este momento a la lucha contra la inflación. Yo creo que es prioritario, ¿no? Es prioritario. Y la competitividad en gran medida es una cuestión de inversión y de aumento de productividad, ¿viste? O sea, las economías regionales tienen un tipo de cambio que es claramente mayor que el año pasado, o sea que, y aparte se eliminaron retenciones que había tanto las del sector agropecuario como las del sector industrial, ¿no? Toda la industria manufacturera tenía alrededor de 5% de retenciones de exportación, créase o no, las economías regionales también, o sea que ha habido una mejora. Lo que pasa es que tenés sectores como el lácteo, por ejemplo, que en esta provincia es significativo. Ahí tenés un problema de precios internacionales, o sea, el precio de la leche en polvo, la tonelada que llegó a costar 5.000, 4.000 dólares, ahora está en 1.900 o algo por el estilo. Entonces tenés un problema de precios internacionales, no es un buen momento desde ese punto de vista. Pero a mí me parece que de a poco se va a notar más el hecho del aumento de la inversión. Por ejemplo, este financiamiento que vos conseguís ahora al salir del default te va a liberar muchos préstamos de instituciones como el BID del Banco Mundial, o sea que yo veo la inversión en infraestructura, que es tanta falta en la Argentina, basta ver buena parte de los caminos, cómo están, telefonía, otras cosas, y eso se va a empezar a notar. También es una ganancia de competitividad, ¿no? Ahora, es un proceso, no es una magia, no hay magia. Si vos querés, como hablaban algunos, un tipo de cambio de 20 pesos, ¿viste? Pero eso no es factible, lo que te hubiera traído es más inflación. Hablábamos cuando empezamos el programa y haciendo referencia a uno de los artículos que hay en la nueva edición de la revista Por Más sobre la exportación de impuestos. Y esto es uno de los aspectos fundamentales que tiene que abordar la economía, pero lamentablemente parece ser que no va a ser la prioridad de este año. Una reforma impositiva integral para empezar a adecuar un poco más la carga impositiva que tienen, no solamente las empresas, sino las personas.
hay algunos impuestos que son muy malos. Bueno, tenés el caso de el no ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias de las empresas. Eso claramente es una pésima política desde el punto de vista de la inversión, y eso hay que irlo corrigiendo. Justamente ese financiamiento te va a permitir ir aligerando un poco esas cosas. El impuesto a los créditos y débitos bancarios, que en el fondo es un incentivo a que la gente opere en negro, con lo cual es el perro que se muerde la cola, es otro caso. La devolución puntual del IVA. Hay muchas cosas, y el ingresos brutos en cascada en el caso de las provincias, ¿no? O sea que vos tenés fácilmente 5 puntos del Producto Bruto Interno, que es una suma colosal, ¿no? De algo así como 300.000 millones de pesos, que son impuestos que castigan la producción. Esa es otra de las herencias que viene de antes, ¿no? Porque te bajan el precio al cual vos podés vender o te suben los costos. O sea que claramente es muy correcto lo que vos decís, que es una pérdida de competitividad, que en definitiva esa pérdida de competitividad, porque a veces la gente lo ve bueno como un planteo economicista, digamos así, pues, se pierde competitividad, bueno, es una cuestión económica, pero en definitiva la creación de empleo es el corazón de la lucha contra la pobreza, y para crear empleo vos tenés que tener que haya una rentabilidad razonable en los sectores que invierten, porque si, de lo contrario no vas a crear empleo, ¿no? Pero se está estudiando la posibilidad de cambiar, revertir esta situación, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de recursos que tiene el Estado. ¿Impositiva? Sí. No lo sé. Sinceramente no lo sé. ¿Puede el Estado hoy darse ese lujo de quitar esos 5 puntos? En la agenda 2016 no lo veo. Puede ser que en la agenda del 2017 sí. Hoy no lo veo. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.